A ver, buenas tardes. Entonces, bueno, lo vamos a desarrollar en el Excel, que es un poco más cómodo desarrollar nuestra tabla de inicio, ¿no? Ok, un momento, por favor. Voy a copiar nuestra tabla. A ver, entonces tenemos aquí los valores que nosotros tenemos que reemplazar. Aquí es 1, 7, 4, menos 1, 0, 0, 0 y 9, ¿no? Aquí es 0, 3, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 3, 0, 4, 3, menos 1, 0, 0, 1, 6. Aquí es 0, 1, 2, 0, 0, 1, 0, 4. Ok, bueno, entonces esta es la tabla de inicio. Sabemos que nuestro objetivo, estamos en un problema de minimizar, ¿no? Si es un problema de minimizar, quiere decir que todo esto tiene que ser ¿qué? Tiene que ser negativo, ¿ok? Entonces ahí nosotros determinamos nuestra tabla óptima. Bueno, nuestra tabla óptima, si en este caso es 9, llegamos a que sea 0, entonces tiene solución. Si no es 0, no tiene solución. Entonces eso tenemos que tener presente, ¿no? Entonces esto tiene que ser 0. Si no es 0, no tiene solución, entonces no vamos al segundo paso, ¿no? ¿Ok? Entonces por ahí también podemos ver cómo es el comportamiento de estos, bueno, de este problema, ¿no? ¿Ok? Bueno, entonces aquí tenemos nuestra tabla. Ahora vamos a aplicar este Gauss-Jordan. Entonces, un momento. Entonces aquí tenemos de las diapositivas que nosotros hemos avanzado Gauss-Jordan, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que nos indica Gauss-Jordan? Entonces aquí vamos a determinar cuál es el que va a entrar y cuál es el que va a salir, ¿no? Entonces nosotros ya sabemos el que va a entrar tiene que ser, en este caso, nosotros estamos minimizando. En la primera fase, nosotros tenemos que minimizar, independiente que el objetivo de mi problema general inicial sea maximizar o minimizar. En la primera fase nosotros siempre vamos a minimizar, ¿no? Primera fase. ¿Ok? Entonces eso siempre tenemos que tener presente, ¿ok? Si nosotros vamos a minimizar, como les comentaba, en este caso, en nuestra nueva función, que es R. Entonces recordemos que estamos minimizando. Estamos minimizando. R es igual a R1 más R2. ¿Ok? Entonces eso siempre tenemos que tener presente. ¿Sí? Bueno, entonces yo quiero minimizar. Todo esto tiene que ser, en este caso R, todo tiene que ser negativo. Ahora, ¿cuál es la columna que va a salir? Va a salir el más positivo, ¿no? Entonces, aquí tenemos cuál va a ser el más positivo. En este caso va a ser R2, ¿no? X1, ¿ok? Aquí tenemos el más positivo, 7. Entonces, esta columna es el que va a salir, ¿ok? Entonces, recordemos eso. Ahora, ¿cuál es el que, digo, ese es, la X1 es el que va a entrar, y ahora, ¿cuál va a salir? Entonces, nosotros tenemos que hacer la división, ¿no? 9 entre 7, 6 entre 3, 6 entre 4, 4 entre 1, etcétera. Entonces, bueno, como estamos en el Excel, podemos aprovechar eso, ¿no? Esto entre el que va a entrar, ¿no? Entonces, esto lo distribuimos hasta aquí.
Bueno, sabemos que no entra en juego el R, simplemente vamos a ver el 3 entre 3, 1, 6 entre 4, un quinto, 4 entre 1, 4. Entonces, ¿cuál es el que va a salir? El que va a salir va a ser, en este caso, el menor valor positivo, ¿no? Entonces, eso también recordemos. En este caso va a ser 1, ¿sí? Bueno, entonces aquí nosotros ya podemos indicar que esta es la que va a salir, ¿no? ¿Ok? Entonces, eh, R1 es el que va a salir, ¿sí? Bueno, si X1, R1 va a salir, entonces aquí lo que Gauss-Jordan nos dice, tenemos que determinar el elemento pivot. El elemento pivot en este caso va a ser 3. Entonces, para que sea más fácil, lo podemos llenar con algún color, ¿no? ¿Ok? Entonces, en este caso lo podríamos llenar de amarillo. ¿Ok? Entonces, este es el 3. Este es mi elemento pivot. Entonces, ¿qué es lo que nos dice la nueva fila pivot? Entonces, este ya no es R1. En este caso, este va a ser, ahora va a ser X1. ¿Ok? Entonces, ahora es X1. Entonces, esta nueva fila pivot va a ser la fila todo entre, la fila pivot entre el elemento pivot, ¿no? Entonces, el elemento pivot es 3. Entonces, todo esto yo lo voy a, esto va a ser igual. Bueno, lo podemos hacer aquí. O bueno, lo hacemos aquí aparte. Entonces, esto va a ser igual a ahí indica mi fila pivot entre mi elemento pivot, ¿no? En este caso va a ser 3, ¿ok? Entonces, esto yo lo puedo pasar a toda la línea. Entonces, aquí vemos que estamos F, G, H, I, J. Entonces, tenemos, esta es mi nueva fila pivot, ¿ok? Entonces, esto lo coloco donde debería a mi nueva fila pivot. Entonces, este es el valor. Ay, caramba. Ok, disculpen. Entonces, aquí. Ah, bueno, lo dividimos aquí de frente, ¿no? No. ¿Cómo hacemos? Ok, entonces esto aquí le pegamos valores. Pegar valores. Entonces, esta va a ser mi nueva fila pivot, ¿no? Entonces, eso es lo primero que hacemos. Luego, ¿cuál era el siguiente paso? Aquí nos indica los demás, bueno, las demás filas, incluyendo en este caso R, va a ser la fila actual. Prestemos atención. Esto va a ser igual. Por ejemplo, yo quiero rellenar L. Va a ser mi fila actual menos mi coeficiente en la columna pivot. En este caso va a ser 7. Sabemos que va a ser 7. Entonces, este es mi coeficiente pivot, etcétera, etcétera, por mi nueva fila pivot. ¿Ok? Entonces, a ver. Entonces aquí va a ser de nuevo, ¿ok? Entonces antes de continuar, en este caso, ¿cuál va a ser mi coeficiente en la fila pivot? Va a ser 7. Aquí, ¿no? En esta fila. Va a ser 7. Aquí, bueno, esto ya ha sido reemplazado. Aquí va a ser 4. En esta fila va a ser 1. Entonces ahí lo que nos dice Gauss-Jordan es eso, ¿no? Entonces, bueno, sigamos.
lo que nos está indicando es de que vamos a hacer aquí, ¿no? Vamos a hacer nuestro R en este caso, ¿sí? Mi R me indica que va a ser igual a ¿qué? Va a ser igual a, aquí nos indica fila actual. En este caso va a ser 1, menos mi coeficiente de la columna pivot, en este caso dijimos que era 7, por mi nueva fila pivot, ¿no? Nueva fila pivot, sabemos que esta es mi nueva fila pivot, esto, ¿ok? Entonces, bueno, es eso, ¿no? Entonces esto yo como estamos en Excel, lo corremos y esta va a ser mi nueva columna R, ¿no? ¿Ok? Entonces tengo mi nueva columna R, control C, aquí pego yo los resultados, pegar valores. Y bueno, eso era R. Ahora ya hemos determinado R, ahora nos falta estos dos, ¿no? En este caso vamos a tener R2 y R2 igual. ¿A qué va a ser igual? Entonces, este va a ser igual a mi fila actual, que en este caso va a ser 0, menos mi coeficiente, que en este caso va a ser 4, por la nueva fila pivot, ¿no? En este caso es esto, 0. ¿Ok? Entonces esto lo aplazo. Y bueno, esto lo copio, ¿no? Respectivamente aquí. ¿Ok? Entonces aquí pego valores. Y ya está. Entonces, seguimos avanzando. Entonces, nos faltaría de S2, ¿no? En S2, entonces aquí hacemos lo mismo. Gauss-Jordan nos dice fila actual menos coeficiente 1 por nueva fila pivot. Fila pivot es esto 0. Entonces, esto lo desplazamos. Entonces, estos son mis valores. Los reemplazo aquí. Y bueno, pegar valores y bueno, eso es lo que tenemos que hacer, ¿no? Es lo que nos indica Gauss-Jordan, ¿sí? Entonces, bueno, aquí vayamos a... Entonces estamos minimizando, todos tienen que ser negativos, entonces aquí el más positivo, ¿cuál es el que va a salir? El que va a entrar, en este caso va a ser X2, ¿sí? Entonces, sabemos que este es el que va a entrar. ¿Y cuál es el que va a salir? Va a ser el cociente de esto entre el que va a salir, ¿no? Entonces, aquí tenemos que tener el menor valor positivo, que en este caso es R2, ¿no? Entonces, es nuestro elemento pivot. Entonces, para un inicio lo subrayamos para que no nos confundamos. Entonces es 1, tantos. Ahora, ¿qué es cómo yo determino mi fila pivot? Entonces X2 es el que va a salir, ¿no? Entonces este R2 ya no existe. Aquí va a ser X2. X2, ¿ok? Entonces mi nueva fila pivot me dice fila pivot entre el elemento pivot, ¿no? Entonces todo esto yo lo voy a dividir. Bueno, entonces fila pivot va a ser igual a mi fila pivot entre el elemento pivot. En este caso va a ser 1 punto, bueno, entre esto, ¿no? Entre E2, ¿ok? Entonces esto lo ponemos a todo, pero aquí vemos que no tenemos que modificar esto, ¿no? Entonces lo expandimos. También tenemos que modificar símbolo dólar para que no varíe. Ahora sí.
Entonces tenemos estos valores. Entonces esta es mi nueva fila pivot. Esto lo reemplazamos aquí. Pegamos valores. Excelente. Entonces sabemos que ya tenemos nuestra fila pivot, nueva fila pivot. Ahora las demás, ¿no? Entonces las demás, como nosotros determinamos, igual. Hacemos, por ejemplo, en este caso R. R, que va a ser igual. Va a ser igual a mi fila pivot. No, mi fila actual, 1. Menos coeficiente de la columna pivot va a ser esto. Entonces recordemos que esto tiene que variar, ¿no? ¿Ok? Menos por mi nueva fila pivot, ¿no? Mi nueva fila pivot es esto. ¿Ok? Entonces esto simplemente nosotros lo expandimos y ya está, ¿no? ¿Ok? Entonces esto lo copiamos. Le ponemos aquí. Pegar valores. Ok, entonces ya reemplazamos esa. Ahora vamos por x1. Entonces ahora vamos por x1. Entonces de x1 que va a ser igual, igual, ¿no? Colocamos fila actual, esto. Ahí, ¿no? Esto, fila actual menos coeficiente pivot, va a ser, este es mi coeficiente pivot. Eso no tiene que variar. Le colocamos $, para que no varíe esa celda. Por mi nueva fila pivot, ¿no? En este caso mi fila pivot es esta. ¿Ok? Entonces tenemos este valor. Y bueno, tenemos estos valores, ¿no? ¿Ok? Entonces esto lo reemplazamos. Aquí pegamos los valores. Y bueno, ahora nos faltaría en este caso, S2, ¿no? Entonces esto lo borramos. Nos vamos a S2. Entonces S2 aquí va a ser igual, según Gauss-Jordan nos dice, va a ser igual a la fila actual, esto, menos el coeficiente pivot, que va a ser esto. Recordemos que esto tenemos que colocar entre $, porque no va a variar. Y lo multiplicamos por mi nueva fila pivot, ¿no? Por esto. ¿Ok? Entonces esto simplemente lo expandimos y ya está, ¿no? Entonces colocamos estos valores dentro de nuestra tabla. Pegamos valores. Y bueno, ya tenemos nuestra tabla óptima, ¿no? Entonces nuestra tabla óptima nosotros estamos minimizando. Entonces todo esto tiene que ser negativo, ¿no? Entonces si todo es negativo, hemos llegado a nuestra tabla óptima. Ahora dijimos si nosotros llegamos que esto es 0, entonces esto va a tener resultado, ¿sí? Entonces ahora podemos pasar a la segunda fase, ¿ok? Entonces eso tenemos que tener presente, ¿sí? Entonces llegar esto a 0. Si en mi tabla óptima yo tengo esto, 0 quiere decir que va a ser posible resolver este problema. Y bueno, podemos ir a la segunda fase, ¿no? Si esto no es 0 en mi tabla óptima, entonces ese problema no tiene solución, ¿ok? Entonces, bueno, esto es la primera fase. Y ahora vamos a la segunda fase, ¿ok? Un momento.